Buenas tardes, ingeniero, buenas tardes, compañeros. Hoy día le venimos a presentar nuestra exposición sobre el tema de la comunicación. A continuación, mi compañero. Buenas tardes, ingeniero. Mi nombre es Luis Pillajo y le voy a hablar acerca de la comunicación. La comunicación es la transmisión de información entre una o más personas de la misma comunidad lingüística. Hay dos tipos de comunicación: la lingüística, que es la oral o la escrita, o la no lingüística, que es la auditiva, la visual o la gestual. La comunicación viene de la etimología del latín communis, que significa comunicación, común, que significa común, y en una idea más perspectiva es poner en común las ideas. Tenemos la comunicación científica. La comunicación científica asume un proceso. Primero presenta un código, un lenguaje especializado que puede ser codificado o decodificado. De esta manera podemos facilitarle la información más específica a una persona que no entiende un código tan específico como es la comunicación científica. La comunicación escrita. Una buena comunicación escrita debe manifestarse en textos organizados, jerárquicos, bien redactados, que tengan coherencia y concordancia. Tenemos el mensaje producido en la comunicación escrita debe ser verificable, claro, lógico, simple y simple. La tipología del texto debe ser informativo, argumentativo, instructivo, expositivo, descriptivo. Este tipo de comunicación escrita podemos encontrarlo en revistas, periódicos, en internet, en blogs y diferentes. La comunicación oral. La comunicación oral entre las personas se manifiesta con sonidos provocados, así el habla. Podemos decir que la expresión oral fue el instrumento más útil y sencillo para comunicarse entre las personas. En manifiesto oral se da la retroalimentación inmediata. Y se logra obtener una conclusión afirmativa o negativa de la conversación en sí. La comunicación se presenta según el orden progresivo o sucesivo. Para su comprensión es necesario que exista el órgano auditivo. Gracias. Ya. Buenas tardes, ingeniero. Yo soy Sebastián Ochoa, integrante del G5 de ICC, y les voy a hablar sobre los elementos de la comunicación. Ya, los elementos de la comunicación son el emisor, el mensaje, el receptor, canal, el referente. Dentro de eso también es el ruido, la situación, contexto y ya. Y la retroalimentación. A continuación les voy a pasar a explicar sobre la función que cumple cada elemento del lenguaje. El emisor es la persona que crea y transmite la información. El receptor es quien recibe, interpreta la información emitida por el emisor. El mensaje es la información que está dando a conocer el emisor. El código es un conjunto de signos que se interrelacionan entre sí, establecidos mediante reglas, los cuales pueden ser verbales y no verbales. Un típico ejemplo de un código verbal es alguna conversación, y código no verbal es una canción o algo así. Ya, el medio canal. El medio canal tienen dos, por así decirlo, formas de analizarse. La primera es que es el espacio físico por el cual el mensaje es transmitido, y la otra sería el sentido en el cual se percibe el mensaje que transmite el emisor. Ya. Si tomamos en cuenta que es la forma de percibir el mensaje, lo podremos dividir en medio canal auditivo visuales o táctiles. Ya. La situación o contexto. La situación o contexto es un conjunto de circunstancias que influyen sobre el acto de la comunicación. La retroalimentación. La retroalimentación se da cuando
El receptor tiene participación dentro de la comunicación, es decir, que un claro ejemplo y más explicado sería una conversación entre dos personas. Al ruido lo denominamos a toda interferencia o a todo factor que hace que el mensaje no llegue con claridad al receptor. Ya. Ahora les voy a hablar sobre la relación entre lenguaje y lengua. La lengua. La lengua es el conjunto de elementos, tanto escritos como orales, que intervienen en la comunicación. Este conjunto de signos es propio de algún conglomerado o comunidad lingüística. Ya, este se rige para ciertos grupos y entre los cuales tenemos ejemplos: el español, el francés, el inglés, el italiano, entre otros. Ya, el lenguaje. El lenguaje se subdivide en diferentes niveles, los cuales abordaremos. El habla. El habla es... El habla es el uso de la lengua dentro de las comunidades lingüísticas. La norma. La norma es el reglamento o convención que rige dentro de las comunidades lingüísticas. El uso es la forma en la cual nosotros aplicamos el lenguaje dentro de las mismas. Y el idiolecto es el lenguaje propio que se utiliza dentro de una comunidad. Buenas tardes, ingeniero. Yo soy el coordinador del grupo 5. Mi nombre es Maverick Paucar y le voy a exponer acerca de las funciones del lenguaje. Las funciones del lenguaje son 6 en específico y la primera es la referencial. La referencial se encarga de transmitir información objetivamente, es decir, que no hay nada de ambigüedades y es totalmente objetiva como su nombre lo dice. Aquí tenemos un ejemplo que es de su maestro transmitiendo información a sus alumnos, o también puede ser un informe científico. La expresiva. En la expresiva tenemos cuando las personas expresan estados de ánimos propios de los seres humanos, puede ser amor, odio, tristeza, alegría, etc. Aquí tenemos un ejemplo que es dos personas transmitiéndose amor mutuamente. Aquí tenemos la apelativa, la cual es encargada de influir en el receptor para que él reaccione con ciertas acciones. Aquí tenemos un ejemplo que es la mamá diciéndole a su hijo que recoja su cuarto, a lo que el joven reacciona recogiendo su cuarto. O también otro ejemplo son las propagandas, donde le dicen que compre un producto a una persona y lo compra. La siguiente función es la fáctica de contacto. Su propósito es prolongar, interrumpir o finalizar una conversación, es decir, que funciona como catalizador para las conversaciones o la comunicación. Aquí tenemos a un señor, a un prueba micrófonos que está diciendo 1, 2, 3, probando para ver si es que lo escuchan en el otro lado de los parlantes. La función estética busca que el receptor se impresione y admire la belleza del lenguaje. Puede estar encontrado en poemas o en escritos literarios. La siguiente es la metalingüística, cuyo objetivo es hablar del código lingüístico y desglosarlo. Es decir, hablar es una función referencial, pero hablando específicamente del código lingüístico. Puede ser el español, el inglés o cualquier código lingüístico. La siguiente es cómo hablar en público. Tenemos varios tips que son: el primero es organizarse. El organizarse es importante, ya que tendrás la concatenación lógica para poder hablar en público, es decir, y no trabarte. El ser breve hará que las personas quieran captar tu mensaje y no sea tan largo ni tan espacioso o tan difícil de digerir. El ser sincero es algo así como ir directo al punto y no darse muchas vueltas. El adueñarse de la situación es cuando el exponente se impone ante el público y hace que le escuche y que le respeten al exponente que está al frente. Y no leas, habla. Es decir, que no se tiene que leer un escrito. Está bien que se lleve un reescrito de ayuda, pero no se puede estar leyéndolo y no verles a los asistentes directamente. Y la siguiente es la sencillez. La sencillez es uno de los más importantes, ya que no se puede hablar de unos conceptos tan difíciles para que la gente los oiga o los entienda. El último y lo más importante es mantenerse relajado y calmado, el cual es todos los pasos anteriores sirven para que este paso se lleve a cabo, ya que al organizarse no te trabarás, y también el ser breve, tu exposición terminará no tan rápido, pero lo podrás hacer tan fluidamente que nadie te va a estar poniendo peros o alguna cosa. Ya, gracias.